Buenos días a todos. A nombre del doctor Armando Granados Carrión, jefe de la División de Universidad Abierta, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Los Honorarios Profesionales. Para exponer el tema nos acompaña el licenciado José Octavio Arias León. Él es licenciado en Derecho por la UNAM. Dentro de su formación académica ha realizado cursos en el extranjero en el campus de la UNAM en San Antonio, Texas. Se ha desempeñado como abogado postulante del sector privado por más de 10 años. Es profesor de la materia de Derecho Procesal Colectivo del Trabajo en esta universidad. En el ámbito profesional es socio del despacho Abogados Arias León. También es socio fundador de la Fundación Formando Ciudadanía Responsable AC. Los honorarios, como la retribución, constan de la obligación de un profesionista de prestar sus servicios en favor de otra persona, denominada cliente, quien a su vez se obliga a pagarle una contraprestación económica llamada honorarios. Al ser esta contraprestación económica de libre conveniencia entre las partes, nos encontramos con una serie de problemas debido a la inexistencia de herramientas para delimitarlos. Al surgir de una relación contractual de naturaleza civil, podemos encontrar su base regulatoria en el Código Civil Federal. La presente exposición aborda la conceptualización de los honorarios, la existencia de tabuladores para la estipulación, la regulación existente para fijar los mismos, las formas de retribución, entiéndase como periódicas, fijas, por horas y otras, las variantes para los casos de terminación del asunto de manera favorable para el cliente, y el caso contrario, el contrato de prestación de servicios como origen de la obligación del pago de honorarios, así como el cobro y los medios de defensa con que cuenta el profesionista en caso de encontrarse en conflicto con el cliente. Le cedo la palabra al licenciado Arias León. Pues muy buenos días, gracias por la presentación. Como bien lo refiere mi compañera, pues la intención de esta conferencia es pues darles a ustedes un panorama general ya en el ámbito pues que obviamente yo espero que se estén desarrollando, que es el de la carrera, y cómo pues obtener esa retribución lícita de la actividad que pues desempeñamos todos como profesionistas, la cual de alguna manera pues considero que hay que reivindicar en cierta forma, porque se han perdido algunos temas importantes como es la formalidad. Sabemos que nosotros pues es un elemento para algunos actos jurídicos, pero en especial esta formalidad debe de ser para con el cliente. No sé si algunos de ustedes litiguen o lleven asuntos. ¿Sí? ¿Cuántos? O bueno, que no quieren litiguen o lleven asuntos por su cuenta. Los demás, me imagino, trabajan en despachos o... ¿Sí? Bueno, los que llevan asuntos por su cuenta suelen hacer contratos de prestación de servicio con sus clientes. ¿Cuál sería una de las razones por las que a veces no se hacen esos contratos? Pero principalmente, bueno, en mi experiencia, cuando uno sale de la carrera o está estudiando, pues siempre le piden consultas, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer aquí? Tengo este problema. Y creo que ahí empieza a formarse en nuestra mente, pues esta situación de, como es conocido, como es familiar, pues hay la confianza y uno es joven y no se atreve a decirles, oye, pero pues, ¿me vas a dar algo o cómo vamos a quedar? Lo hace en el ánimo de explotar los conocimientos que tenemos frescos y de poder practicar, que también es otra de las cuestiones que se complican y que también a un nivel tal vez psicológico nos afecten porque queremos practicar. O sea, sí tenemos la teoría, pero queremos practicar. Entonces, ahorita que lo refiere el compañero, pues creo, al menos en mi punto particular, que así es como empezamos nosotros a desarrollar esta actividad profesional con conocidos, con asuntos que nos van pues acercando a personas, y de alguna manera así es como vamos nosotros practicando y teniendo el primer acercamiento después de 5 años de estudiar con el mundo real, es decir, el juez, los tribunales, el cliente, el mismo cliente, ¿no? Que al final resulta ser uno de los peores enemigos de uno, y ya lo veremos por qué, ¿no? Entonces, estas dos circunstancias que se mencionan pues empiezan a quedarse en nuestra memoria, en nuestra mente, y después yo considero que se nos hace difícil revertirlas, ¿no? Por una cuestión también de inercia, donde empiezan a llegar asuntos, y eso no permite, al menos los que
litiguen, pues enfocarse a un contrato de prestación de servicios, ¿no? O sea, sabemos que nuestra actividad es creativa y el hecho de que nosotros hagamos una demanda implica que le dediquemos 3 horas, 2 horas, aunque tengamos formato o lo que ustedes quieran, pero o sea, la labor es creativa, la del profesionista. A veces somos no muy bien entendidos o no entendidos, pero nuestra labor es creativa. Entonces, creo que eso también parte de que no tenemos el suficiente tiempo para elaborar un contrato de prestación de servicios, ¿no? Entonces es contradictorio porque es pues, nuestro fuerte, ¿no? Los contratos, la celebración de estos actos, nosotros lo sabemos y no lo hacemos. Entonces, pues prácticamente esa fue una de las cuestiones principales de esta conferencia, ¿no? Otra, bueno, cuando platico con los alumnos que ya están por salir, ¿a qué se van a dedicar? Algunos tienen otras carreras, trabajan en otras dependencias y lo ven nada más como un complemento. Sin embargo, hay muchos otros que sí se piensan dedicar a esto. Y cuando uno les dice, bueno, ¿y cómo vas a cobrar? O ellos preguntan, ¿y cómo se cobra? ¿No? ¿Cómo cobramos realmente al cliente? Pues lo que hacemos. Les digo, no es lo mismo nuestra profesión. El médico, uno va a consulta y no le chiste al profesionista, le dice, oiga, está muy caro, ¿no? Al médico, 600 pesos, 300 pesos, lo paga. Sin embargo, creo que esa es parte de la reivindicación que tenemos que hacer nosotros, partiendo de la formalidad de elaborar este contrato de prestación de servicios, ¿no? Entonces, los servicios, bueno, son bienes intangibles, lo podemos manejar de una forma general y los encontramos tal vez, de acuerdo a las definiciones que yo tengo, pues en las actividades financieras, bancarias, de seguros, de transportes. Ese tipo de actividades se identifican como servicios. Sin embargo, la prestación de servicios profesionales, para empezar a delimitar esta parte del tema, viene a ser en 2 vertientes, ¿no? O se creó una cierta confusión, porque para empezar tiene que tener un título, ¿no? Sea la actividad profesional que sea, es esencial que ese título esté en trámite o de alguna manera ya esté expedido, ¿no? Que es la cédula profesional en nuestro caso, ¿no? Y posteriormente debe de haber una libertad de que el profesionista pueda realizar la actividad libremente, sin subordinación. Ese es un elemento muy importante, porque si no, entonces ya estamos cayendo en un tema de un contrato laboral, que es muchas veces lo que se ocupa en la práctica por las empresas para simular una relación de carácter profesional, de prestación de servicios profesionales y no laboral. Entonces, una de las cualidades pues, es la subordinación. Si encontramos subordinación a una prestación de servicios profesionales, no es una prestación de servicios profesionales, es un contrato laboral, porque subordinación, el profesionista no es libre de ejercitar esa profesión. Si hay esa libertad, hablaríamos en lo que ustedes pueden conocer como el mandato, ¿no? Prácticamente a eso nos llegaríamos. Si hay la libertad, entonces ya hablamos de un contrato de prestación de servicios profesionales y esa libertad que tiene el profesionista para desarrollar toda la capacidad que tenga. Ahora, dentro de este aspecto vamos a tocar un tema de cómo cobrar, ¿no? O sea, hay la cuestión normativa se supone que debe de regular casi todos los actos, ¿no? O las conductas de los seres humanos. Dentro de ellos, bueno, hay un arancel que podemos ver en otras legislaciones. Veracruz, por ejemplo, Coahuila tiene una ley de arancel de abogados y notarios, donde ahí viene específicamente cuánto tienen que cobrar cada abogado. ¿En algún momento lo han visto? ¿O han conocido algún arancel de cobro de honorarios? ¿Nunca se los han dicho? La ley. Bueno, como 2 o 3 sí dicen que sí lo conocen, pero la mayoría no. La ley orgánica, efectivamente. Aquí, al menos en la Ciudad de México, la ley orgánica es la que regula esos aranceles por el tema de costas, ¿no? Y aranceles que sí lo refiere. Y ahí viene, ustedes lo podrán ver a partir del artículo 142, pero de la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque ya se emitió una nueva ley de acuerdo a la Constitución que se expidió hace poco. Esta ley entra en vigor a partir del 1 de junio, déjenme para no mentirles. O sea, la ley del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad del Distrito Federal ya, digamos, no va a tener vigencia a partir del 1 de junio de 2019. Va a entrar esta ley orgánica al Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahí ustedes, a partir del artículo 142, pueden consultar todo lo que tiene que ver con los aranceles. Viene desde cuánto cuesta leer una hoja. O sea, ahorita les doy un ejemplo, pero ¿cuánto uno podría cobrar por el hecho de leer una hoja? Porque es, al fin y al cabo, tiempo que le va a invertir uno, ¿no?
Y no nada más leerla, es interpretarla y al final hacer un estudio. Entonces, todo eso viene de alguna manera regulado en esta parte de la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y también lo que podemos encontrar en esta ley es cuánto cobrar por una demanda. Aquí habla de unidades de medida de cuenta, ¿no? La suma. Esa suma aproximadamente ahorita está en 84.49. Nos dice que por la elaboración de una demanda podemos cobrar hasta 100 unidades de medida de cuenta, que serían más o menos ¿cuánto? Como 8.500, ¿no? Entonces, yo no sé, los que tienen como cuánto cobran por una demanda. 4.500, ¿no? Por promoción y porque va a haber puente y tenemos que sacar para el puente, ¿no? Bueno, ahorita hablamos de las copias certificadas, que es otro tema para sacar los honorarios, ¿no? Pero, o sea, eso hemos caído al tema de ver, de interpretar y saber cómo cobrar, cuando la realidad es que, a ver, usted me trae un caso. Aquí tengo un arancel y me dice que mínimo te van a cobrar 8.500 pesos por elaboración de la demanda. ¿Qué es lo primero que va a decir? No lo puedo pagar. Ahí nosotros entramos en un conflicto también ético, ¿no? Porque nuestra profesión, al fin y al cabo, vamos sobre valores, sobre bienes, como decía la ponente anterior, ¿no? Bienes jurídicos. Entonces, estamos en una cuestión ética. Hay quienes siguen el corazón frío y dicen, pues no se lo llevo. A lo mejor no tienen la necesidad, a lo mejor no tienen por qué invertirle tiempo al asunto, pero en la manera personal, la realidad es que éticamente también entramos en un conflicto, ¿no? O sea, nuestra profesión también debe de ser para pues, brindar esa cuestión al cliente. Yo en algún punto lo que he buscado cuando caigo en este dilema, de que oiga, no tengo para pagar, también depende, digo, no es como muchos dicen, depende del sapo de la verdad, ¿no? Pero uno ve a la persona y puede decir, o sea, cuando realmente dicen, no tengo para pagarle, no porque no quiera, sino porque realmente no tiene para pagarle a uno. Y esa también es una realidad en México que no podemos hacernos de lado y quererlo ver como suites y que llegan los empresarios y debo de cobrar por hora, que también cobramos por hora, ¿eh? O sea, déjenme decirle que también se cobra por hora, ¿eh? Aquí también en México lo hay y en esa ley, como dicen los compañeros, también está establecido esa parte del cobro por hora. Entonces, o sea, sí está previsto, el tema es que no lo hemos explotado como profesionistas. Ahí está nuestra justificación de cómo cobrar. Entonces, en este dilema ético, lo que yo encontré es decir, bueno, analicemos la viabilidad del asunto. Uno, conforme va pues teniendo experiencia, se va formando, se va desarrollando, puede intuir si el asunto es viable o no. O sea, es decir, ¿a qué nos puede llevar el asunto así como nos lo está planteando y de los documentos que podamos nosotros revisar? Podemos ver cierta viabilidad en ese asunto si es factible que en algún punto se emita una sentencia favorable. No tenemos la seguridad al 100% y éticamente tampoco podemos decirle al cliente, se va a ganar, yo se lo gano, usted deme tanto y ya. No es ético, jamás podemos garantizar resultados porque no depende de nosotros. Sin embargo, podemos darle una probabilidad y decirle, mire, si seguimos una estrategia con las pruebas que se tiene, es probable que obtengamos un resultado. Dependiendo del caso, tal vez económico, lo que se obtenga, o es declarativo nada más, pero hacerle ver al cliente que en algún punto se puede ganar el asunto y que entonces ahí uno podría decirle, bueno, ok, no tiene para pagar, absorba los gastos. Cubra los gastos que va a implicar traslado, papelería, hagan una cuenta ustedes y al final hacemos nuestro contrato de prestación de servicios y al final de lo que se obtenga, ahí entonces sí nos ponemos a mano porque es viable su asunto. Digo, esa es una opción personal, ¿no? Porque la realidad de México es esa, la mayoría de las personas no tienen para pagar. Sin embargo, también viene la otra realidad de México, ¿no? Llegan clientes donde ya pagaron 50,000 pesos, 100,000 pesos a un abogado y ya no está el abogado. Y llegan con uno y dicen, oiga, es que me cobró 100,000 pesos, 50,000 pesos. ¿Y qué le hizo? No, pues tiene mis papeles y no me hizo nada. ¿Y le pagó? Sí, y los ve uno y la verdad, digo, hacen un esfuerzo por esa cantidad, ¿no? Ponen su dinero, su patrimonio en manos de otros colegas y al final, bueno, pues ese es el resultado que se tiene. Y cuando llegan con uno y les dicen que les va a cobrar, entonces, no, pero ¿usted qué me va a garantizar? O sea, como si uno tuviera la culpa. Entonces también eso es complicado porque es otra realidad. Digo, al fin y al cabo, no lo podemos omitir porque pasa y es parte del tema que estamos tratando, ¿no? Entonces, esa es una cuestión
también que deben ustedes de ser conscientes con el cliente, y por eso les digo, reivindicar nuestra parte de la profesión, porque entonces ¿cómo vamos nosotros a poder cobrar en algún momento ese asunto, ¿no? Ahora, bueno, ya nosotros, al menos en la Ciudad de México, vámonos sobre la legislación, pues tenemos un apartado de unos 10-12 artículos que nos hablan de un contrato de prestación de servicios, es decir, está regulado de manera especial del artículo 2606 al 2615 el contrato de prestación de servicios profesionales, es decir, tiene una regulación específica porque maneja algunas cuestiones pues importantes hasta cierto punto, porque recordemos que la naturaleza o la base jurídica pues, es del artículo 5, ¿no? Que dice que nadie puede ser coactado o dedicarse, es libre de dedicarse a la profesión y una retribución lícita por ello. Ahí está la base, digamos, constitucional del artículo 5, ¿no? Que hace como 3 semanas o un mes estuvo en boga, ¿no? Porque querían inhabilitar a los servidores públicos por el caso de información privilegiada para que no pudieran irse a las empresas privadas, ¿no? Que era lo que pasaba, pues tenían información pública y se iban al sector privado y entonces pues obviamente era lógico que iban a poder dar información, ¿no? Y ellos argumentaban que se les daba su derecho al artículo 5, ¿no? Ese es otro tema, pero bueno, va relacionado con el tema de que nadie se le puede cortar esa libertad, ¿no? Y el tema de los honorarios, al ser regulados en este apartado especial, vienen algunos temas importantes, ¿no? Por ejemplo, el 2607 dice, cuando no hubiere habido convenio, es decir, o sea, no se firmó ningún contrato, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbres del lugar. O sea, es decir, ahí nos vamos, inclusive, la ley nos protege de alguna manera, o nos protege como profesionistas, a decir, bueno, no hiciste convenio, no hiciste tu contrato, vámonos entonces a ver cuánto se cobra aquí pues, por costumbre, ¿no? Para que exista una retribución legal, ¿no? También a la importancia de los trabajos prestados o a la del asunto o caso en que se prestare. Y también toma en cuenta las facultades pecuniarias del que recibe el servicio, ¿no? A la reputación profesional que tenga adquirida y el que lo ha prestado. Y digamos, si está regulado por un arancel, que casi en todas las legislaciones está regulado, ese servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados, ¿no? Entonces, cuando no hay arancel, pues vamos a la costumbre. Pero aquí está una situación porque, aunque no haya contrato, la ley, o en este caso el código, pues sigue protegiendo al profesionista para que, digamos, tienes derecho a reclamar esto, aunque no exista el contrato, ¿no? Es decir, la formalidad escrita, este apartado lo saca de los contratos. Recordemos que a veces es una formalidad que está por escrito, ciertos actos, pero en este caso no. Inclusive también lo protege, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo tienen para reclamar los honorarios? Bueno, ahorita pasamos a tiempo de reclamo de los honorarios, ¿no? Con este contrato, lo que se crea pues, es una obligación de dar o de pagar, al fin y al cabo, y una obligación de hacer. Obviamente, todo esto ustedes lo tendrán que hacer en su contrato de prestación de servicios, en el cual, pues, deben identificar muy bien al cliente. Pueden, como todo contrato, pues, establecer penas convencionales, intereses, todo lo que tenga que ver con la regulación. Les digo, pues, eso es muy importante porque al final lo que sucede a veces es que sí se gana el asunto y el cliente se enoja. O sea, así literal se va y no paga. Bueno, nos ha pasado, me ha pasado. Y así como he tenido muchas cuestiones, ¿cómo decirlo?, buenas o vivificantes, porque también el hecho de que un cliente le agradezca a uno pues el servicio no tiene precio, pero también hay personas que no entienden y que realmente no pagan y van a cobrar con externos y abogados que también se prestan para eso, ¿no? Entonces, esa es parte de la realidad. Por eso es que yo les digo, bueno, muchos se desilusionan del litigio o del ser abogados postulantes porque a veces no lo difícil no es ganar el asunto sino cobrarlo, porque ya lo gané, pero está en el papel, ejecútalo, embargos o lo que tú quieras y al final no lo puedes, a veces se hacen incobrables asuntos, ¿no? O el cliente de plano se nos va. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, si yo tengo mi contrato, podría yo demandar ese pago pues, de mis honorarios. Inclusive, aunque me revoque antes de que se obtenga la sentencia, tengo derecho a un cobro parcial de lo que se obtuvo. O sea, yo les hablo en ese aspecto de incentivarlos, no de espantarlos, pero sí de incentivarlos a que, pues, digo, tenemos que reivindicar esa parte de la profesión, tenemos que darle la formalidad de vida
para que pues vean al abogado como lo veían antes, ¿no? Una persona que sabía que era honorable, que era respetable, y no nos vean pues, como ahora ven, no nada nuestra profesión, todas, policías, presidente, el que sea no se salva. Entonces, creo que es un problema social que debemos empezar nosotros, al menos en nuestra profesión, y ustedes como generaciones que están por salir, pues salgan con esa idea de la formalidad ante todo, ¿no? De la formalidad como profesionistas, para que puedan desempeñar una labor adecuada, pero también tengan las herramientas para reclamar en dado caso pues esta prestación de servicio, ¿no? Entonces, una vez digamos que termine el asunto y no pague el cliente, ustedes con lo que les expliqué a dónde demandarían o qué vía intentarían. Yo ya soy vía civil. Digamos, si la cuantía no supera el millón, que más o menos es de cuantía menor, ¿a dónde tendrían que acudir? Oral civil. Oral civil. Es un derecho real, no supera el millón, en dado caso la cuantía que hagan ustedes, y tendrían que acudir por la vía oral civil. Y si rebasa la cuantía, pues nos vamos a ordinario, ¿no? Entonces, tienen esa herramienta. Es pesado litigar, sí, y más asuntos propios, pues porque de por sí a veces no tiene uno tiempo para darle seguimiento a todo, es complicado. Pero bueno, ahí están las herramientas para que ustedes lo puedan llevar a cabo. Ahora, esta acción prescribe de acuerdo al artículo 1160, por prescripción negativa, liberación de obligaciones, en 2 años. Es decir, ustedes tienen hasta 2 años para reclamar este pago de honorarios. Se les va el cliente, no les paga, o X, tienen hasta 2 años para reclamar los honorarios, el pago de esos honorarios. Hay un tema, hay tal vez una laguna jurídica que les puede importar a lo mejor como tema de estudio o por ahí a quienes no vayan a hacer nada el lunes, que no tengan nada que hacer, porque dice, empezará a correr a partir de que se deje de prestar el servicio. ¿Cuándo podría dejarse de prestar el servicio? A partir de la última promoción que se hizo, a partir de que se fue el archivo, o sea, ¿cómo empieza? Ustedes saben que debe haber un hecho para que empiece a correr la fecha cierta de la prescripción, ¿no? Si no, pues no tenemos ese elemento. Entonces, por ahí no está tan claro. Hay algunos que dicen, no, pues hasta que se vaya el archivo, algunos criterios, porque entonces ahí ya se delimitó que el abogado ya dejó de actuar, ¿no? Ahí ya dejó de hacer cualquier actuación y a partir de ahí empieza el reclamo, ¿no? o empieza a correr la prescripción. Dentro del mismo juicio no puedes declarar en alguna audiencia que el cliente se fue y que quede asentado. Precisamente, aquí viene ya pero digo, nuestra profesión es creativa. Aquí empezamos nosotros ya a pensar, como no piensan a lo mejor médicos, a generar el acto. O sea, tenemos que generar el acto. Probablemente sí, exponer que no se realizó pago o que ya se terminó el servicio como tal, y entonces generar ese acto. Que también puede estar establecido en el contrato de prestación de servicios, no especificar, a partir de que firme la sentencia, empieza mi pago. Entonces, precisamente por ahí va el tema, ¿no? Generarles esto porque, les digo, esto ya es más propio, porque es un tema de protección del profesionista que un tema de teoría o una cuestión más filosófica, ¿no? Más práctica que filosófica, ¿no? Entonces, esta parte de los 2 años, les digo, empezaría a partir de que se dejara de prestar el servicio, porque así lo especifica el mismo código, ¿no? Ahora, el tema de la exigibilidad o los requisitos para que proceda esta acción. Necesariamente tiene que existir la cédula profesional. Y este es un requisito muy importante porque si en la demanda no exigen su cédula profesional, no va a prosperar la acción. Entonces, pueden ser profesionistas, no basta que lo mencionen, tienen que exhibir la cédula como tal ante el juez civil para que pueda prosperar la acción y ustedes cumplan con los requisitos de procedibilidad. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? Algo que quieran. Digo, no me gustaría dejarlas al final porque pues el tiempo nos come y no vamos a tener como que a lo mejor mucho tiempo para solventar las dudas. Algo que... Sobre lo de los honorarios, ¿en qué está en el Código Civil? Los honorarios como tal, el contrato de prestación de servicios, o sea, ¿a qué se refiere la definición? Sí, los artículos que mencionó, porque sí habla y señala, pero no sé si es el Código Civil o lo de la ley orgánica. La ley orgánica nada más refiere un arancel, o sea, refiere los aranceles y sí refiere el tema del cobro nada más. O sea, ¿usted se refiere a dónde vienen los honorarios?
debe de venir en el 2606 al 2615. Pero del código. El código civil, el código adjetivo. En el de procedimientos no viene nada, salvo en el código civil. Obviamente esos artículos van relacionados con el tema de mandato, que es el 2546, al 2561, y pues también tendrían ustedes que, no deberían de dejar de observar el tema de las obligaciones en general. O sea, ahí viene porque se celebra el contrato o el acuerdo se materializa cuando sale la prestación material, ¿no? Sí, aunque no exista el contrato como lo vimos, si obra en el expediente que yo, profesionista, intervine, se entiende que existe tácitamente una prestación de servicios implícita ahí, aunque no exista como tal. Un consentimiento. O sea, él al firmarte el mandato para que tú en su representación lleves el litigio, ahí ya se sobreentiende. Efectivamente, se sobreentiende que ya existe esta prestación de servicios, aunque les digo, no existe el convenio. Así lo establece el artículo que les leí. No obstante de que no habrá convenio, el mismo código reconoce que existiendo, o sea, es decir, si el expediente se advierte de eso, que me dieron el poder y que yo estuve actuando, que eso también es otro requisito. La cédula es uno, pero que de autos exista mi intervención, ¿no? A lo mejor aparecen mis hojas membretadas del despacho, ¿no? O aparece tal, pero si yo no aparezco, o sea, no firmé, no fui a audiencias, ese es otro requisito de procedibilidad para la acción de cobro de honorarios, ¿no? Si no aparece esa representación, pues no sería. Y si no hay contrato, pues no. Entonces, eso deben de cuidar ustedes mucho. Si un abogado está autorizado, debe intervenir forzosamente en las audiencias. ¿Alguna otra duda que les surja? ¿Hasta qué punto resulta limitativo el arancel? O sea, porque, por ejemplo, sabemos que en el caso de los notarios están sujetos a un arancel en el cual pueden cobrar menos, pero no pueden cobrar más. En este sentido, ¿hasta qué punto resulta limitativo? Porque hablamos de que hay personas que no tienen la capacidad económica para cubrir ciertos gastos, como en este caso llegar al arancel que establece determinada legislación, pero habrá casos en los que la demanda o el asunto requiere un estudio más profundo, una especialización, cosas que por la propia naturaleza del asunto no son necesariamente el costo en relación a lo que se hace, sino a lo que se sabe, lo que se estudia, la experiencia, a las cosas que implican más allá de únicamente el aspecto de costos en tratándose de cualquier asunto. Sí, así es. También el ejemplo más claro son los notarios, ¿no? Hay notarios que por estar en la loma sí cobran un poco, ¿no? Por estar en tal lugar sí cobran lo que es. O sea, sí hay notarios que manejan o juegan con ese arancel. En el tema de los abogados es tierra de nadie prácticamente, ¿no? O sea, está ahí especificado, digamos, el monto que yo tomaría como referencia. No es que legalmente sea ese. O sea, no se queden con la idea que hay que limitarlo a los 8.600 por demás, no. Porque hay demandas colectivas, hay demandas que implican muchísimo más esfuerzo, ¿no? Y los 8.600, pues a veces uno esos 8.600 se los gasta en el súper o se los gasta en una salida. O sea, la realidad también es que 8.600 pesos ahorita, digo, para los que tienen hijos y todo. Y es que precisamente la pregunta va en relación a eso. Podemos pactar nuestros honorarios, pero ¿qué pasa? Desconozco la ley si es como referencia o si es limitativo, perdón, en el sentido de que en una demanda, por ejemplo, del pago de honorarios, se puede exigir una disminución en la obligación en relación a esta tabla. Sí, o sea, es muy importante porque el compañero ya está viendo ya en un litigio. Aquí yo, partiendo de la pregunta, yo lo dejaría como referencia. O sea, referencia porque la misma ley no obliga, o sea, nada más es referencial. Podrá, dice podrá, ¿no? O cobrará, tal. Es referencial porque de ahí ustedes pueden darse cuenta cómo hacer un contrato de prestación de servicio y establecer por lectura, por comparecencia, por hora, como quieran. Yo lo tomaría como referencia y esto yo creo que se solventaría por el tema del acuerdo de voluntades, ¿no? O sea, la ley dice una cosa, ahí están los aranceles, pero en el contrato vamos a acordar una prestación mucho mayor, un arancel mucho mayor si lo queremos ver así. Al haber consentimiento, ya después no podría para mí haber un tema de que no, es ilegal porque la ley maneja que nada más puede cobrar 8.600. No debería de ser así porque, les digo, estaría el tema de la voluntad de las partes y únicamente es referencial esa parte, no es obligatoria para los abogados. O sea, todavía no ha sido como el tema de los colegios, que ya sean las barras,
para colegiar a los abogados y de ahí entonces poderlos regular, no se ha regulado todavía como tal. Eso nada más es un arancel y es optativo, ¿no? Es referencial. O sea, no se queden con la idea de que nada más pueden cobrar eso, es referencial. Ahora, el tema es que también la realidad, la ley dice una cosa y la situación práctica es otra, ¿no? Hay cuestiones que en este caso pues únicamente debería de servir para referencia ese arancel para que ustedes puedan hacer una idea de cuánto podrían cobrar, porque también va a implicar cuántos abogados van a leer, cuántos muchachos o abogados van a ir a estar al asunto, el mensajero, o sea, todo eso, ya viéndolo ustedes, es una administración. Entonces también lo deben de ver, no como un negocio, porque vemos un tema más allá de cuestiones comerciales, ¿no? Pero sí como una profesión en forma. Entonces no lo vean como limitante, ese tema de los aranceles, más bien como referencia. Y se me ocurre, ya en un supuesto de litigio, que la contraparte diga que debe de sujetarse, por ejemplo, al interés legal, por así decirlo, o que quererlo bajar el arancel, yo creo que no prosperaría, porque hay un acuerdo de voluntades, obviamente si existe el contrato de operación de servicios, y en su defecto también es parte de justificar el trabajo que se hizo, ¿no? Y los gastos. O sea, es decir, ustedes van a cobrar el honorario, yo lo veo así hasta que se gane el asunto. Lo demás son gastos. O sea, ¿qué tanto le van a invertir ustedes al asunto? Entonces, prácticamente el tema es, los demás sí podemos establecer el tema de lectura por honorario, pero eso yo lo vería más bien como una cuestión implícita ya en una cuestión final de cobro de un porcentaje cuando se termine el asunto, ¿no? Yo lo vería prácticamente así. Los demás son gastos y eso solamente hay que justificarlos, ¿no? Gastos de gasolina y todo para que, bueno, vayan implícitos en el contrato de prestación, en un adendum o en una serie de documentos que se le vayan agregando al contrato. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo otra vez, perdón. Usted, menciona que se cobre al final un porcentaje sobre el proyecto ganado, pero mientras, ¿cómo comes? O sea, aunque sean gastos o costas, de alguna manera tú debes de tener un ingreso pues para poder seguir subsistiendo, porque si no, entonces sí te vuelves ya empresario y le inviertes, o sea, inviertes tu tiempo e inclusive recursos económicos hasta que ya terminas el proyecto, digamos, el litigio, que no es un mes ni dos, luego a veces se lleva... Es otro problema. Y digo, al final a lo mejor, al final cobras, pero todo ese inter, ¿cómo sobrevivís? Pues pueden ser por igualas, una iguala, les digo, depende mucho el tipo de asunto, ¿no? O sea, la rama también, en este caso el derecho que se esté abarcando, si es un tema laboral de un trabajador, no se le puede cobrar una iguala, ¿no? Se le cobra un tema de gastos porque se supone que está desempleado y al final es lo que se estima, ¿no? Por ejemplo, en la costumbre, en materia laboral, uno cobra gastos y al final cobra hasta un 40% del asunto de lo que se llega a recuperar. Materia laboral, pero eso sería más o menos, digamos, presumir que ya el asunto se va a ganar y entonces ahí partir para poder decir, ya lo ganamos, te va a cobrar tanto, pagan. Sí, era parte de lo que en un principio veíamos, ¿no? Si lo vemos viable, bueno, casi es un asunto pro bono, ¿no? Que no le voy a cobrar, pero sé que al final si es viable va a ser redituable, ¿no? Que no es a lo mejor garantía, pero bueno, puede ser. Pero en este caso, el tema del trabajador sería un ejemplo. El patrón es diferente, ¿no? Al patrón, pues, uno le diría, oye, ¿sabes qué? ¿Con estos asuntos voy a llevar 5, 10, 15? Bueno, dame una iguala mensual, porque tengo que estar mensualmente pendiente del asunto, ¿no? Entonces, partiendo de esto, bueno, la idea es que no lleven solo un asunto. Cada uno tiene, ya en la costumbre, ya en la práctica, una cierta regulación. La idea es que, bueno, esto ustedes lo lleven de una forma más formal. Porque sí, o sea, no es como que, bueno, pues, al final voy a poner un porcentaje, pero mientras los asuntos, el asunto, no sé, uno de arrendamiento, si se defienden apelaciones y amparo, año y medio tal vez nos llevaremos en un lanzamiento, ¿no? Por así decirlo, mientras está viendo de gratis el arrendatario y uno le está litigando, ¿no? Ese tipo de asuntos se pueden cobrar por mes también. Digo, la apelación también es un tema de cobro, ¿no? Pero, o sea, la idea es que ustedes lo vean, digo, sí, como un tema, ¿cómo decirlo? O sea, no quiero que lo vean como un negocio. Sin embargo, sí, la idea es, pues, nos dedicamos a esto, vivimos de esto, no tenemos otros ingresos, pero verlo un poco más formal
y bajo el esquema de que sepamos cómo cobrar nosotros, ¿no? Tenemos un arancel, tenemos un contrato, tenemos todas las herramientas que nos da la ley para hacerlo de una manera más formal y legal, y los clientes pues también tengan esa seguridad, ¿no? Porque cuando no se firma contrato, pues el abogado se va, y también es difícil fincar una responsabilidad a un abogado. Yo hasta ahorita no he visto algún tema así de responsabilidad para un abogado, ¿no? Es difícil también. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera comentar respecto a lo de los aranceles que mencionaba, que en mi opinión y desde mi experiencia, esos aranceles solamente son como una referencia, como una base, que sirve a veces para cuando uno demanda gastos y costas. Así es. Y el juez en eso se basa para condenar a la parte que tiene que pagar los gastos y costas, para cuantificar los gastos y costas. Y para que procedan los gastos y costas, uno como abogado tiene que tener cuidado al hacer las promociones y la demanda, porque la demanda primero siempre tiene que ser que es el actor por propio derecho, pero los subsecuentes escritos y las promociones, uno tiene que tener cuidado de poner que yo como mandatario judicial, para uno poner su firma atrás, porque si hace uno de los subsecuentes escritos igual por propio derecho, al final el juez no condena gastos y costas porque se entiende que él litigó por su propio derecho. Entonces, esas solamente son como referencia, pero ya en la praxis, uno como abogado tiene que cobrar no basándose en eso, depende, el caso en particular, lo que se va a recuperar por porcentaje, o porque no es lo mismo cobrar un asunto de pensión alimenticia a una madre que tiene poquito dinero, o a un asunto mercantil de una empresa. Entonces ya depende de cada caso en particular. Y otro punto importante también es que no debe uno de confiarse como abogado solamente en el contrato de prestación de servicios, porque como usted mencionaba, en materia laboral uno siempre hace la carta poder donde uno lo autoriza, esa carta poder hace las veces también de pagaré y de contrato de prestación, pero uno litiga y en materia laboral el cliente siempre está acostumbrado a que se paga, como dicen, nada más los gastos y al final un porcentaje. Pero ya cuando se litigó todo el asunto, un año, 8 meses o año y medio, él ya sabe que ya cuando se va a llegar a la sentencia, me revoca y nombra al de la profe o al de oficio. Entonces ya cobra el dinero y a mí ya no me da nada. Entonces yo le mando el contrato de prestación, pero realmente es un trabajador que no tiene que cobrar, como dice usted. Ya gané, me voy a un honorar civil y ya lo condenan a pagar. Ahora ya al ejecutar, el trabajador o el trabajador del cliente no tiene bienes. Entonces ya que gané, o sea, aparte de que ya litigué su asunto y lo ganamos, aparte también ya litigué mi asunto oral civil y no gano nada al final. Entonces yo, en el personal, aunque sea laboral, cobro primero por escrito inicial. Cobro por escrito inicial dependiendo del asunto. 2.500, 3.500, 4.000 escrito inicial. Y después por promoción o por audiencias, mínimo 800 pesos por audiencia. Y al final, todo eso lo sumo y lo descuento del porcentaje que me va a tocar. Si hay un remanente, pues todavía me va a dar. Si me revoca, al menos ya no trabajé. Precisamente, bueno, parte de eso, el objetivo de lo que es esta conferencia es a los compañeros que no litigan, que no tienen esta experiencia, que a lo mejor están empezando como compañero de que, oye, ayúdame con este asunto. O sea, tengan esta parte de la realidad a la que nos enfrentamos ya saliendo. A lo mejor nosotros ya estamos un poco más grandes, ya sabemos cómo es la situación, pero los compañeros que no han litigado no se imaginan, ¿no? No es por asustarlos, la idea nada más es prepararlos para que, bueno, el contrato psicológicamente a veces influye en las personas, ¿no? A veces ni siquiera la cuestión legal, a veces la cuestión moral es la que influye, ¿no? Y es la que al final termina decidiendo muchas cosas, pero una cuestión legal a veces sí psicológicamente genera en el cliente cierto respeto, cierta formalidad, cierto prestigio, porque muchos abogados no lo hacen. Digo, no es que no sea práctico, simplemente sí genera a lo mejor psicológicamente en el cliente algo. Ya en la práctica y la cuestión ejecutable, pues yo puedo decir que es de todos los asuntos. Así es el asunto millonario que nos llegue y que con ese pensemos que ya vamos a resolver nuestra vida, y al final no lo podemos cobrar. Como el asunto del trabajador que nos revocó y no podemos cobrar. O sea, esa es la vida del litigante o del postulante, la incertidumbre de que al final pues no sabemos, hasta que no tengamos aquí dinero o cheque, no se puede realmente hacer nada. Sin embargo, nada más esto es un acto de precautorio, una cuestión más formal de que el abogado, bueno, este arancel lo tome como referencia, sepan, en este caso los estudiantes o los futuros abogados, que pueden cobrar hasta por hora, que se sientan seguros de cobrar. A lo mejor nosotros entendimos a la mala, ¿no? Entendimos a la mala porque
vivimos experiencias que nos forjaron. Pero la idea es que ellos salgan con otra mentalidad, con otra idea y que se aventuren a que sí puedan hacer este cobro de honorarios por hora, por escrito, como quieran, porque está en la ley. Eso es un derecho a ser profesionista. Y no, de alguna manera, pues dejemos suelto toda esta parte de, bueno, pues yo aseguro primero y ya después veo. Porque también no es nuestra finalidad como profesionista. Ya, o sea, nos viciamos. Al final, toda profesión llega a un punto en el que nos viciamos. Y no se trata de eso, se trata en sentido contrario, de reivindicar esta parte de la profesión. Entonces, bueno, eso lo comparte el compañero, pues es cierto, es parte de las vivencias que ha tenido. Por allá. Sí, esto de la iguala, ¿cómo se aplica? Pues es una iguala mensual. Por ejemplo, en el caso laboral, a las empresas le pueden dar 5 o 10 asuntos que tengan y usted le puede cobrar una iguala 10,000, 15,000 pesos por litigarle, sean 10 o 100 asuntos, o 20,000 pesos. ¿Qué es lo que muchos despachos es lo que hacen? Manejan igualas, o instituciones les dan una cartera de asuntos y le pagan una iguala, se gana o se pierde. O sea, ahí la iguala es diferente, ¿no? Porque no cobran por si se gane, por asunto, cobran por volumen, si lo queremos ver así. Entonces, si le llega una empresa, pues se le dice, bueno, yo le voy a cobrar una iguala, dependiendo qué tanto le pueda invertir yo de tiempo, de trabajo, 20,000 pesos, y obviamente ya de eso usted se olvida que si los gana o los pierda, pues le va a cobrar un porcentaje, ¿no? Usted cobra por igual. Más o menos ahí sería la... Y al final de que se gane el litigio, ¿se cobra el porcentaje o cómo? Pues prácticamente no, sería por volumen. Sería por volumen y al final bueno, lo puede estipular, pero la idea de la iguala pues, es una cantidad mensual. Que usted vaya, porque le van llegando los asuntos. O sea, así como van llegando, pues tiene que ir sacando. ¿No? A destajo prácticamente sería de esa forma en general. ¿Otra pregunta? ¿Alguna? Como decía el compañero, que precisamente ya cuando va a llegar la sentencia de trabajador revoca en un momento, se puede dar mediante un acuerdo que se haga al principio, no con el mismo trabajador, diciéndole, en caso de la revocación habrá una penalización por X cantidad. Claro, sí, se pueden establecer las penalidades. Aquí lo que hace el compañero es cuando se gana un asunto y se reclaman casos y cosas, ya sea en segunda instancia que se declare, ese arancel también sirve para hacer un incidente de liquidación de gastos y costas, ¿no? De ahí se toman las referencias y uno presenta el incidente para que al final, aparte de la condena principal, se pueda cumplir la condena de gastos y costas. Entonces se toma el arancel y de ahí se saca digamos, una cantidad extra, que esa digamos sería el tema de los gastos, ¿no? O costas como se le conoce. No, no es cierto de las costas, porque los gastos son las expensas, las conocen como expensas. Entonces, se pueden hacer ese tipo de acuerdos, sí, o inclusive, previendo esta parte de los clientes, o pensando mal, como el compañero lo dice, bueno, pues ver si tienen bienes. O sea, uno puede hacer una investigación, ver si tienen bienes, si en algún punto, previendo ese tipo de situaciones, ya se va a cobrar el asunto, y a lo mejor no va a pagar porque no ha venido, porque ya no me contesta, porque ya se perdió el cliente. Bueno, empezar a prever como si fuera otro litigio, hacer búsquedas, que se giren oficios para ver si tiene bienes y en algún punto pues eso se pueden embarcar y se pueden ejecutar. O sea, ¿es más trabajo? Sí, pero es trabajo que yo creo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque es parte de la formalidad que se ha perdido en el trabajo, ¿no? del profesionista. Bueno, yo les decía, bueno, a veces se escucha, se dice, bueno, necesito 5,000 pesos para que se certificara. Y eso pues, es parte de lo que uno ya trabajó y invirtió, ¿no? Y tiene que a lo mejor decirle, copias certificadas, pero ¿por qué copias certificadas? O sea, es que yo fui tantas veces, me gasté tanto y es tanto, ¿no? Y no se lo quieren pagar uno porque piensa que es como que la obligación de no estar al pendiente. Entonces, digo, es parte de cambiar la mentalidad para que también las personas vayan viendo al profesionista, pues como lo ven en otros países, ¿no? Que tiene mucho dinero, que cobra, que es por hora y que si vas con una bota va a salir carísimo. ¿Por qué no verlo así? O sea, ¿por qué no ver nuestra profesión como algo caro en el sentido de que, bueno, simplemente de eso vivimos? Si tuviéramos la vida resuelta, bueno, nos podríamos dedicar a llevar asuntos y andar por ahí, pero yo creo que pocos tenemos la vida resuelta, o casi nadie tiene la vida resuelta, y además tenemos obligaciones. Entonces, ¿por qué no llegar a eso de ver la profesión como algo caro, que el servicio, que yo creo que sería un primer filtro para evitar la saturación también en los tribunales? Eso sería como un primer filtro. Al fin y al cabo nosotros somos la llave para echar a andar toda la maquinaria judicial, ¿no? O sea, nosotros implica también la saturación. Hay veces que el abogado peca porque demanda, sabiendo que a lo mejor no va a obtener nada.
o no es viable, y demanda, y demanda, y demanda, y demanda, y demanda, y eso genera también sobrecarga en los tribunales. Entonces, ¿por qué no ver como un filtro esta parte? Me decía que si el asunto de verdad no tiene las personas para cobrar y yo acepto, pues lo llevo, sabiendo que es viable. Pero ese primer filtro nos ayudaría también para reducir la carga de los tribunales, ¿no? Porque ya la gente tampoco se aventuraría a demandar así nada más por demandar. Vía penal antes salían las vecinas y por lesiones y se iban al Ministerio Público y ahí estaban los abogados. Y también nos prestábamos a cuestiones, y también hay demandas que se hacen por nada más porque quiero, ¿no? Y porque el abogado pues puede y porque entonces ya la hacemos. Entonces, le digo, es parte de una cultura que debemos de al menos ir revirtiendo esa parte de cómo se hace, empezando desde el cobro de los honorarios, ¿no? O sea, reivindicar esa parte de nuestra profesión. Ustedes invierten 5 años, se desvelan, llegan a las 7 de la mañana y al final no se dedican a esto porque no es redituable. Y es una realidad, o sea, para realmente consolidarse como abogado tienen que pasar años. Les hablo de años mínimo unos 5 o 6. Ya para que ustedes vayan viendo como que si hay posibilidades. O sea, no es sencillo, pero uno en esos 5 o 6 años aprende muchas cosas y la verdad tiene muchas experiencias que las mejor las he vivido en los asuntos, obviamente pues en la facultad, y la verdad es que si ustedes se quieren dedicar a esta profesión, yo se las recomendaría 100%, pero háganlo de manera diferente, empezando por esta parte del contrato de prestación de servicios, que es lo básico, lo fundamental que uno debería hacer. Les pregunto, licenciado, cuando usted inicia una relación con un cliente y le muestra el contrato, y si él de alguna otra manera se espanta o no quiere firmar, ya le está diciendo algo, ¿no? Esa sería una. La otra, si bien está establecido en el Código Civil las bases de los honorarios, pues el mercado yo creo que es el que manda, ¿no? O sea, no van a cobrar un divorcio de 2 millones a menos que sea un artista, ¿no? Bueno, sí, la competencia, pues, digo, quien ha ido a juzgados, o sea, tenemos a la entrada de los juzgados, o sea, están asesorías gratuitas, están escritos 4.500 o 3.500 los divorcios, o sea, ahí está la competencia, ¿no? Pero también depende de qué tipo de competencia. Al final terminan pagando más. Digo, por experiencia, al final es un gancho y terminan pagando más las personas por esos 3.500 que en algún punto le ofrecieron, porque esos 3.500 nada más eran por el escrito. Y después, entonces terminan pagando más. Por eso les digo, ¿por qué no uno decir, sabes qué es tanto? Y explicarles. Hay quienes, también uno no nada más se vuelve abogado, se vuelve psicólogo. Y psicología desde el abogado cuando llega a la audiencia, al contrario, hasta el propio cliente cuando llega y le está uno platicando cómo sucedieron las cosas. Desde ahí uno empieza a agarrar cierta psicología y puede ir midiendo que hay clientes muy conflictivos. Digo, sí, de verdad, o sea, según uno psicólogo también, y eso, investigador de todo. Los abogados que nos dedicamos a llevar los asuntos, tenemos a veces que ser investigadores y andar buscando cómo resolver el asunto, y eso es lo que nadie ve, porque lo hacemos nosotros nada más, ¿no? Lo hacemos nosotros y eso no lo ve el cliente. El cliente al final lo que ve es un resultado, y si estuvo bien, el mejor abogado, si estuvo mal, el peor abogado. Entonces, pero no sabe todo lo que implicó, las desveladas, no asistir a mi cumpleaños, no ir a tal lugar, o sea, todo eso no lo ve el cliente. Entonces digo, simplemente es no privarnos de algo que debemos cobrar, ¿no? Ahora decía el tema de los divorcios, pues bueno, ¿por qué los artistas no se van con los abogados que están allá afuera, los tribunales, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque tienen dinero? Pues no, porque la gente que tiene busca una representación profesional. Entonces, no es que dinero llame dinero, pero si ustedes empiezan a formar se empiezan a formar de esta manera profesional, eso también lo ven los clientes. Un cliente que tenga una empresa, que tenga cierto poder adquisitivo, si ve que ustedes trabajan así, le va a llamar la atención, porque esto es la excepción, no es la regla. Entonces, también eso les va a permitir a ustedes darse un prestigio, que al final es lo que importa como abogado, ¿no? Porque los asuntos son por recomendación, la mayoría. No es que uno saque su publicidad y ya llegue, es por recomendación muchas veces. Entonces, yo creo que eso también les puede servir a ustedes para que, así como lo hagan, en algún punto la vida les da muchas oportunidades y llegará alguien que lo vea y bueno, le atraiga por el simple hecho de que hacen un contrato de prestación de servicios.
Casi, digo, es la excepción, casi nadie hace contrato de prestación de servicio. La última, lleva una estadística de quiénes no les pagan. O sea, de 100, ¿cuántos no Sí, les pagan? ya una cuestión administrativa. Bueno. Pues trato de no ver eso, porque entonces me deprimiría mucho. Pero no, yo creo que es parte de, al final, una cuestión moral. Yo creo que también en esa estadística son los menos. Son los menos. La realidad es que la cuestión moral, desde que uno hace una relación con el cliente, no nada más es profesional. Como alguien lo dijo, se vuelve un paño de lágrimas. Uno debe saber hasta dónde llega esa relación, porque también a veces se confunde y uno ve muchas cosas en los tribunales y, bueno, ese sería el tema de otra conferencia, ¿no? De mis vivencias. Pero a veces los abogados rompemos esa parte profesional y nos involucramos de más en un asunto, ¿no? Entonces, partiendo de esta situación, son los menos. La realidad es que son los menos los que no. O sea, también no es como que la mayoría no paga. No, son los menos. Porque uno lleva esa relación, le explica, también depende cómo lleve la comunicación con el cliente, pero digo, son los menos. La realidad es que no llegamos a ese punto. ¿No? ¿Otra pregunta que quieran? Hace rato que comentaba el asunto de las igualas. ¿Eso incluiría solamente la primera instancia o incluso, por ejemplo, en los laborales? ¿Incluiría el amparo? Pues sí, bueno, depende del tipo de igual, ¿no? Porque ya con esos volúmenes muy altos sí depende ya digamos, es porque es el trámite, ¿no? Del mismo asunto. Pero supongamos, ahí ustedes, yo lo que recomendaría es que no, porque la realidad es que una cosa es el trámite normal de ofrecimiento de prueba, desahogo, pero otra cosa ya es estudiar un asunto de un amparo. O sea, yo eso sí, por experiencia lo sacaría del igual. O sea, el trámite es una cosa, hasta la sentencia, y otra muy diferente, bueno, ya es un litigio, porque ya implicaría otro estudio de un amparo o una apelación, eso ya es muy diferente, que sí tendría que pactarse en el contrato y decir, bueno, si tenemos un igual, pero al final, el amparo, si nos damos a una segunda instancia, ya es otro tema. O, digo, siguiendo la lógica de las igualas, bueno, tener igual, porque, digo, es una cuestión lógica, ¿no? Si pactamos un igual de 20 asuntos, 10 van a llegar a tribunales, a lo mejor 5. Entonces, la iguala podemos hacerla por instancia. También se puede hacer por De igual manera sería como con el arancel que sirve como parámetro para primera, segunda instancia y aparte el amparo, ¿no? Sí, exacto. El arancel ahí en algunos, bueno, Guerrero, Veracruz, Coahuila y el Estado de México tienen una ley específica de arancel de los abogados. Aquí nada más tenemos con el compañero la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Pero lo demás ya, sí, un amparo pues se cobra diferente. Se cobra diferente porque o sea, a veces dicen el levantamuertos, ¿no? Porque hay muchos que están perdidos y de repente en el amparo lo sacan y le dan totalmente una vuelta diferente a lo que era ya una sentencia de segunda instancia o de primera instancia. Entonces sí, eso sería diferente. Les digo, dado que es un tema teórico, filosófico, como no hay mucha cuestión más que los artículos que les leí, más que el tema de las obligaciones en la cuestión de la teoría, lo que tiene que ver con el perjuicio, que una cosa es el daño y otra cosa es el perjuicio, que en este caso es un perjuicio porque se nos está privando de una retribución lícita, pero prácticamente de ahí no hay mucho. O sea, más bien el tema de la conferencia va enfocado a un tema de darles una seguridad, de incentivar y de también nosotros no dejar que nos viciemos hasta ese punto, ¿no? A tratar de dar las herramientas a los abogados o los futuros abogados para que cambien esta dinámica. Ya es difícil por la situación que vivimos global, pero bueno, si se quiere dedicar a esto, porque una cosa es que se vayan al ámbito institucional, ¿no? Tienen un salario, están impedidos para llevar asuntos por fuera, pero se respeta, ¿no? Hay quienes se van a las instituciones públicas y está bien, pero los que nos quedemos de este lado, sí es un sacrificio, le digo, sí es, a veces uno no la ve llegar. O sea, empezar un despacho, empezar un proyecto de llevar asuntos, es difícil porque de verdad sí viven muchas cosas uno, pero al final la carrera es muy noble. La carrera es muy, muy noble. Como dicen, Dios ahorca pero no aprieta. Y al final, de verdad, yo los incentivo, no me equivoqué. ¿Qué dije? Dios ahorca pero no aprieta. Es que Dios es diferente. No, al final
sea, siempre van a ver la luz al final del camino. En algún punto va a haber, el asunto, de verdad, eso sí se los dejo como, tal vez como conclusión, o sea, del asunto que menos piensan es del que más van a obtener, y del que más piensan es el que a lo mejor no se logra. De verdad. Entonces, es apasionante porque uno conoce muchas cosas, pero se lleva vivencias que solamente al pasar de los años es como puede uno irlas obteniendo. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 3 minutos. Bueno, pues de verdad les agradezco el interés que tienen. Ojalá se dediquen a esta parte y háganlo de manera profesional y ética para reivindicar esta parte de nuestra profesión. Muchas gracias.